Has nombrado un pilar fundamental en educación, que es la familia. Me permitiría nombrar otro, que es el profesor. ¿Cuál es el rol del profesor en todo este proceso de cambio? Porque formamos a nuestros alumnos para que sepan trabajar en equipo, para que sean interactivos, pero de alguna manera también nuestros alumnos solamente nos ven a nosotros dentro del aula, en la individualidad. Intuyen o probablemente desconocen que existe otro trabajo en el que nos juntamos para programar, para coordinar, para crear materiales y herramientas. Sería interesante que los alumnos vieran cómo somos capaces de trabajar en equipo, pero dentro del aula, que vieran más de un docente en el aula. Fíjate que lo que comentas es muy interesante, porque en este proceso de transformación del aula y de los procesos educativos que queremos seguir, también nos estamos jugando incluso un proceso de transformación en los docentes, nosotros a nivel personal, ¿no? Es muy difícil que yo pueda transmitir a mis alumnos la necesidad y la importancia del trabajo cooperativo si yo no soy capaz de trabajar cooperativamente con mis compañeros, con mi claustro, si realmente nuestros claustros no son auténticas comunidades de aprendizaje. Entonces, realmente ese proceso se tiene que dar en nosotros mismos. Es un proceso de mirada también, en el lenguaje de Howard Gardner, diría de desarrollo de la inteligencia intrapersonal, ¿no? Hemos de mirar hacia adentro para poder realmente construir también hacia afuera, ¿no? En trabajo cooperativo es muy importante identificar los roles que cada uno ejerce en ese equipo, y por eso la palabra rol nos lleva a la palabra liderazgo. Hoy en día el auténtico líder es el ciudadano de a pie, que es capaz de luchar por sus ideas y sobre todo que es capaz de enseñar los resultados que ha obtenido. De alguna manera los demás le otorgan ese liderazgo. ¿Qué competencias es conveniente crear? Para crear auténticos liderazgos pedagógicos, ¿qué competencias tenemos que desarrollar? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Yo creo que realmente tenemos que trabajar mucho el significado de lo que hacemos. El líder, por definición, tiene que tener claro hacia dónde va, pero sobre todo tiene que tener muy claro el bien común también, ¿eh? A nosotros nos gusta mucho decir que si trabajamos en inteligencia no podemos dejar de abordar la educación en valores, y el líder tiene que estar muy comprometido con los valores del grupo. Los intereses del grupo van mucho más allá de mis intereses particulares, es más, van más allá de la suma de los intereses particulares. Por eso nosotros nos movemos mucho en la metodología y podríamos decir, en el sistema pedagógico que nos propone el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo va mucho más allá del trabajar en equipo, es el aportar mis capacidades al beneficio del grupo. Mi éxito no es total, sino es el éxito de los demás también el que conseguimos, ¿no? Y es cierto que el liderazgo, aunque hay una parte, lógicamente también hay que reconocerlo, innata, de predisposición psicológica o de personalidad que nos ayuda a conectar más con los demás, las actitudes de liderazgo también se pueden entrenar y se pueden aprender. Y es importante que todos tengamos ciertas experiencias de liderazgo, porque eso nos compromete con el proyecto que estamos realizando. Utilizas la palabra entrenamiento, me gusta que sea así. Últimamente se ha hablado mucho del tema de concentración, la concentración, cómo conseguir la concentración en nuestros chavales. A mí no me gusta tanto hablar de concentración porque me parece que es un poco ponerle puertas al campo. Si tú fuerzas tu mente a un punto, el resto se queda desaparecido. Me gusta más hablar de atención. Fundamental. ¿Cómo se puede potenciar algo que preocupa no solamente al profesorado sino a las familias? ¿Cómo se puede potenciar la atención en nuestros alumnos? ¿Se debe crear un clima especial dentro del aula para que ésta se pueda desarrollar? Mira, es una pregunta, pienso, muy interesante la que estás lanzando, porque la atención, por ejemplo, para Glenn Doman, es el primer requisito de la inteligencia. Es decir, yo digo que la atención son como las persianas de nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita conectar con la realidad para poder aprender, para poder crecer, para poder desarrollarse. Si yo no genero y entreno la capacidad para atender, desconecto con el entorno. Y si desconecto con el entorno, no integro, no interiorizo y por tanto no puedo crecer. La atención bebe mucho también de la motivación, es cierto, ¿no? Y tú lo has expresado muy bien, es decir, yo creo que nuestra responsabilidad como educadores es construir el entorno más adecuado para que esta atención y esta motivación fluyan. Pero yo diría que tampoco podemos perder de vista una realidad, desde la modestia. Nosotros trabajamos con sujetos de aprendizaje. Nuestros alumnos no son objetos, ellos siempre van a tener la última palabra y por tanto la última responsabilidad. Yo creo en la motivación interna, es decir, el locus interno, que decimos en psicología, ¿no?, que nos tiene que dar como la necesidad de conectarnos.
¿Qué hacemos nosotros si somos buenos educadores? Favorecemos el clima, favorecemos el entorno, mediamos ese conocimiento, impulsamos, entusiasmamos, pero la última palabra la va a tener nuestro alumno. Hay un último apartado que no puedo obviar y es la evaluación. Sabemos qué tenemos que enseñar y cómo lo debemos hacer. Sabemos también qué tenemos que evaluar y cómo. De alguna manera creo que con estos nuevos retos la evaluación se ha convertido en un seguimiento, en un acompañamiento al alumno. Sin embargo, siempre nos queda una pequeña duda y es si realmente estamos preparándoles para enfrentarse a pruebas oficiales. Permítame nombrar selectividad, por ejemplo. Yo creo que son dos aspectos muy interesantes los que tú estabas enunciando. Por un lado, la necesidad real de cuestionarnos y de plantearnos para tener un modelo realmente coherente. Si yo estoy apostando por unas inteligencias múltiples, por ejemplo, que me tienen que retar en la búsqueda de unas ventanas que me permitan llegar a ese alumno, motivarlo, como decíamos hace un momento, en su aprendizaje, tengo que ser coherente con mi sistema y tengo que también que ser creativo a la hora de diseñar instrumentos de evaluación que me permitan realmente averiguar lo que él sabe. Dicho esto, es cierto que en este proceso en el que cada centro lleva un ritmo y está en un momento distinto de evolución, y a veces sabemos que las estructuras pues no siempre están en el mismo momento evolutivo que nos gustaría, es cierto que ellos también tienen que responder a unas pruebas, a unos sistemas de evaluación oficiales que son los que son. En nuestra experiencia, estos niños, que en definitiva han venido preparados y entrenados para aprender a pensar, pues en confianza, la verdad es que también triunfan en este tipo de pruebas, porque lo que en definitiva el sistema quiere también demostrar es que estos niños puedan pensar. ¿Que a veces lo van a tener que demostrar desde un cierto abuso de la inteligencia verbal lingüística? Pues la realidad es que sí. Pero estamos convencidos que estos niños que están entrenados para enfrentarse a los retos, pues van a asumir estos retos con la inteligencia que realmente nosotros creemos que hemos podido ayudar a desarrollar. Nuria Sánchez Povedano, ha sido un placer compartir impresiones con usted porque siempre es un placer aprender. Muchísimas gracias.